Bien, aquí lo que hicimos fue, por un lado, esta superficie a partir de 3 curvas. Ahora mismo está unido a esta otra. Esta otra la hicimos aparte, la hicimos con una extrusión de curva recta. Voy a separarla para que la veáis por un lado y por otro. Vale. Bien. Por un lado hicimos esta superficie a partir de 3 curvas, de esta otra curva y otra más pequeña que hay aquí, ¿vale? Y por otro lado hicimos esta parte a partir de la extrusión de curva recta de esta pequeñita de aquí, ¿vale? Bien. Una cosa, a mí solamente me sale el altavoz, no me sale el resto de cosas, rollo, el resto de líneas. Sí, mira, a ver, espera, voy a bajar vuestras caras un momento, que si no, no veo nada. A ver, voy a ir a las capas. Mira, ahora mismo, tú el otro día no pudiste hacer Claro, claro, estas. yo no tengo nada hecho, me lo acabo de bajar. Vale. Bien, pues si queréis, como la mayoría a lo mejor os falta, ¿quiénes os falta también esta parte? A mí me falta la almohadilla, que no me perdí cuando lo hiciste y ya no lo pude hacer. Vale. Me falta. Porque ¿quién? el programa. Vale. Bueno, pues los demás sí habíais hecho todo esto, ¿verdad? Los demás sí Lo teníais. verde todavía no. Lo verde ¿Perdón? no lo hemos hecho. No, Lo lo verde verde no. no, lo verde no, Vale. hemos hecho lo demás. Vale. Ah, Bueno, vale, pues vale. como veo que hay gente que sí, gente que no, si queréis dejamos esto para la grabación, os paso la grabación para que lo podáis hacer y continuamos la clase, ¿vale? Entonces, Lucas, como vamos a seguir por el soporte, ahora lo que tenéis que visualizar, dejamos sin visualizar el altavoz, bueno, el altavoz y las curvas del altavoz, no hace falta que las visualicemos, y solo vamos a visualizar el soporte, las curvas de soporte, ¿vale? Quito también las curvas del cable, todo esto que os lo explicaré más adelante, y la curva de la banda también, ¿vale? Vamos a dejar solo esto de aquí, ¿de acuerdo? Solo la parte de las curvas que corresponden al soporte. A ver, voy a admitir a ir a ti también otra vez. Bien. Entonces, Lucas, estas curvas las tienes que tener igual, ¿no? Que los demás. Sí, Vale, pues entonces visualizamos las curvas del soporte y nos vamos a poner en la capa soporte, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es eliminarlo. Voy a eliminar lo que ya había hecho. Bien. Lo que vamos a hacer es una extrusión de esta curva, ¿vale? Y luego vamos a hacer un tubo para estas otras dos curvas. Entonces, lo primero que vamos a hacer entonces es la extrusión de curva a sólido. Nos vamos a ir al menú sólido y le decimos extrusión de curva plana recta, ¿vale? Y vamos a seleccionar esta curva de aquí para extruirla. Una vez que la seleccionamos, le damos a intro y veis que tenemos dos direcciones para seleccionarla. En principio, aunque también tenemos la opción de extrusionar en ambos lados, pero nos interesa extrusionar hacia la izquierda para que luego nos coincida bien con la continuidad del tubo, ¿vale? Entonces, movemos el cursor hacia este lado, simplemente para darle la orientación, y luego vamos a especificar en distancia de extrusión 1, ¿vale? Sólido ya estaría marcado, en el caso de los PCs veríais que el enlace sólido es el que está activo, porque hemos especificado esta extrusión desde el menú sólido, no desde el menú superficie, ¿vale? Y ya está, le damos intro otra vez y tendríamos ya nuestra pieza, nuestro soporte extruido, Ana, ¿vale? Sí, ¿quién me está hablando? ¿cómo podía hacer la superficie? Es que tenía líneas. No son líneas. Sí, vuelvo a repetir, estamos con la capa activa, soporte,
es la que tenemos activa. Sí, pero En el digo caso- que no tiene un color, son solo líneas. No me acuerdo si era sombreado o Ah, algo. sí, No sí, sé dónde estaba. en sombreado. Si es PC te vas a desplegar este menú aquí, dándole al nombre Sí, estoy en perspectiva. Mac. Y si es vista, pues te vas aquí a semitransparente o sombreado, ¿vale? Y ya así lo visualizas. Repito lo que hemos hecho. Perdona, Entonces, ¿cómo se activa? ¿cómo se activa Ya, el qué? a mí no me ha quedado claro, ¿eh? Tampoco. Dándole a vista, y cuando le dais a En vista definís, marcáis, yo es que ya lo tenía, pongo sombreado, vería sombreado y si pongo renderizado, renderizado, seleccionáis la opción, ¿vale? Entonces voy a repetir Ah, vale, ya está. para que lo veáis. Sí, yo tengo el sombreado. ¿Qué? Sí, está en sombreado. Sí, si está en sombreado, pues también, ¿vale? Pero es que no se me activa la capa de soporte. Que no se activa la capa. No. Pues mira, en Mac simplemente es como... No, en Windows. En Windows lo que haces es también marcar el área donde está, ahí está por columnas. Entonces, la que a mí me coincidía con el puntito, a ti te tiene que aparecer una aspa verde. No basta con que esté resaltada esa línea, ¿vale? Tienes que activar ese área sensible para que aparezca una aspa verde. ¿Ya? No. Activas, tienes que ver el aspa. No, es que no me sale ninguna. No, no te sale hasta que no haces clic A en ver. esa área sensible para que No, hostia, salga. mira. Espera. ¿Ya lo tienes? No. A ver, Javier, si quieres, muéstrame tu Es pantalla. que no puedo porque estoy en otro ordenador. Ah, estás en otro ordenador. Sí. Vale. Pues ya te digo, es ese área simplemente. Ahora mismo, ¿qué capa activa tienes? La del altavoz. Tienes activa la del altavoz. Vale, entonces Sí. la del altavoz sí te aparece una aspa verde, ¿no? Me sale un tic. Un tic pero verde. Sí. Eso, un tic. Vale, pues en esa misma columna de ese tic, si te vas a la de soporte y clicas, tiene que, lo que haces es activar ese clic también. Ahora Cámbialo. está activo el clip. Vale, pues ya está. Pero no se ve. No se ve porque a lo mejor no has hecho todavía la extrusión. Es que esa capa soporte, las capas soporte, cable, banda y altavoz están vacías. Sí, pero me refiero a que no se ve el dibujito, la línea. La línea es que está en las curvas de forma de soporte. ¿Vale? Por un lado tenemos las curvas, que trabajamos siempre así, con las curvas. Ah, vale, ya está. Y por otro lado tenemos las capas donde vamos a generar las superficies o los sólidos, ¿vale? Entonces, yo las curvas las tengo en soporte, es que si quito la bombilla ya no las veo, pero os he comentado que activéis la capa soporte para que las curvas las generemos en esa capa, que además es de color verde, ¿vale? Sí. Bien, vale, pues entonces, estábamos extruyendo esta curva, como os decía. Entonces voy a volver a empezar de nuevo, selecciono las curvas a extruir, le doy a intro, me voy hacia el lado de la izquierda para que me coincida después con la continuidad de esta curva. Le he dicho distancia de extrusión 1, sólido ya debería estar activado y ya está, pulso intro y me aparece esa extrusión, ¿vale? Bien, el siguiente paso que vamos a hacer es redondear los bordes con la opción empalmar bordes, ¿vale? Vamos a redondear tanto los bordes de delante de esta curva como los bordes de atrás, ¿vale? Y para eso vamos a utilizar la opción de empalmar en cadena. Entonces, dentro del menú sólido, vamos a ir a empalmar borde, seleccionamos esto, ¿vale? Le decimos que la distancia, perdón, seleccionamos los bordes a empalmar, podemos decir bordes en cadena, en el caso de Mac, en el caso de PC lo tenéis que tener también esa opción, ¿vale? Y le vamos a poner de distancia 0.2, de radio 0.2. ¿Vale? Y aplicamos, le damos a intro. Ahora mismo voy a cancelar porque yo no he puesto la distancia desde el principio. Bordes a empalmar, 0.2 de distancia.
bordes en cadena, que serían estos. Pero Vale. por ambos lados, ¿no? ¿O solamente por uno? Sí, por ambos lados. Lo que pasa es que yo tengo que seleccionar primero un lado. Ay, no me está aplicando el radio. Seleccionar los bordes a empalmar. Aquí. 0.2, 0.2, bordes en cadena. Vale. Ahora sí me aparece 0.2 correctamente. Y Ana, ¿cómo se hace sólido? Porque no me deja hacer, o sea, no me sale ninguna opción al hacer la extrusión. Lo he intentado ya 5 veces. Que no te sale ninguna opción al hacer la extrusión. Sí, no me sale ninguna opción para hacerlo sólido. Sólido lo vas a hacer porque lo hemos definido desde sólido. Hemos hecho sólido, extrusión de curva plana, recta. Entonces ya te va a aparecer un sólido. Vale. Yo es que ¿Vale? estaba haciéndolo desde comando. Vale. Vale. Bueno, vuelvo con esto. Vale, selecciono la opción bordes en cadena porque si no me seleccionaría solo bordes por separado. ¿Vale? Le doy a intro, vuelvo a seleccionar bordes en cadena para seleccionar los de la parte de atrás. Vuelvo a darle a intro. Veis que me aparece 0.2 por delante y por la parte de atrás. Aplico otra vez, le doy a intro. Quería que vierais que en este paso ya nos mostraría la visualización de cómo quedaría ese radio, cómo quedaría ese redondeo. Y tenéis aquí este punto en el que podéis editarlo manualmente también, ¿vale? Si queréis a lo mejor la parte de atrás ampliarla o reducirla, podríais tirar de este manejador y modificarlo. Lo vamos a dejar como teníamos, 0.2, ¿vale? Y ya cuando vemos que está todo correcto, pues le volvemos a dar intro por última vez y ya nos aplicaría el redondeado. ¿Veis? Os tiene que quedar así la pieza. Ana, ¿cuál era la herramienta que has utilizado? Empalme de Me- superficie, ¿no? No, en sólido, no, porque hemos hecho un sólido. Vale. Sólido, sólido, a ver dónde estoy. En sólido empalmar borde. ¿Vale? Vale. Sólido empalmar borde y vuelves a seleccionar empalmar borde. ¿Vale? Y veis que con respecto a la curva original, pues al empalmar, al redondear, vemos cómo ha quedado. Tenéis dentro de la pestaña estándar, tenéis esta lupa de aquí, que es una lupa de selección, que es muy cómoda para trabajar y que no se salga el elemento que queremos visualizar de la vista, que a veces nos pasa, ¿no? Nos ponemos a mover y se nos pierde de la pantalla. Con esta opción, la verdad que podemos trabajar más cómodamente. Bien. ¿Y cómo seleccionas todos los bordes para hacer esto? Con la opción bordes en cadena. Si le das a bordes en cadena, todos los bordes que están en contacto se seleccionan. Si no, pues vas sumando selección, vas haciendo clic, clic, clic en cada uno de los bordes, pero es más seguro hacer bordes en cadena porque ya sabes que no te vas a dejar ningún tramo sin seleccionar. ¿Y por delante y por detrás? Solamente por delante. Por los dos lados, ¿ves? Que he aplicado el redondeo por los dos lados. Vale, gracias. Nada. Bien, En espero. PC no sé cómo hacerlo. O sea, selecciono sólido. En PC tienes que, una vez que has seleccionado la opción de sólido, empalmar borde, Sí, ¿vale? luego bordes en cadena. Luego le dices seleccionar los bordes a empalmar, escribes 0, primero te pedirá el radio en PC, yo creo nada más, ¿no? Entonces pulsas, o sea, introduces el dato 0.2 Sí. y pulsas intro, Vale. ¿vale? Y luego bordes en cadena. Y ahora sí te aparecerá la opción seleccione los bordes a empalmar y haces clic en bordes en cadena, ¿vale? Y seleccionas el borde delantero Vale. y pulsas intro. Y luego tendrás que hacer lo mismo para los bordes posteriores. Vuelves a seleccionar los bordes a empalmar, bordes en cadena y seleccionas los de atrás. ¿Vale? Vale.
Ya está, Entonces, gracias. en PC el radio solo lo pide al principio y después seleccionas por separado primero la parte delantera y luego la parte posterior. Y en el caso del Mac ya habéis visto que nos aparece en esta zona de comandos tanto el radio a la vez que seleccionar el botón de bordes en cadena. ¿Vale? Esto, la verdad que es un poco lioso trabajar así, pero también os va a dar la opción de tener la visualización de los dos tipos de... ¿Perdón? Pero es que esto hay que poner 0,5, ¿no? 0.2. Ah, pero es que no lo consigo. Hago lo de bordes en cadena, quiero poner 0,2 y no me hace nada. ¿Que tú estás en qué? ¿En Mac o en En PC? Windows. Hay que ponerlo antes, ¿no? Sí, es lo A que he mí me ha hecho comentado. poner. Es lo que he comentado. Eras Javier, ¿verdad? Sí, Vale, Javier, en el caso de Windows tienes que poner el radio al principio. Una vez que seleccionas sólido, empalmar borde, sí. pues ahí te pide, seleccione los bordes a empalmar, escribes 0.2 y pulsas intro. Me ¿Vale? sale bordes. Espera, ¿por qué no? Tengo estos bordes a empalmar. Espera, ¿ya por qué no me sale? A ver, En el primer paso introduces el radio y en el siguiente paso, una vez que has pulsado intro, seleccionas los bordes a empalmar con la opción de bordes en cadena. ¿Vale? Es que ahora no sé qué me ha hecho, se ha vuelto loco. A ver. Pues nada, empieza de cero otra vez. Ahora, ya está. Primero pongo 0,2, ¿no? Primero pones 0.2 y pulsas Sí. intro. ¿Vale? Y ahora te aparecerá seleccionar bordes a empalmar, haces clic en bordes en cadena Ajá. y ya seleccionas la parte de delante. Y verás que se selecciona toda la curva al Sí. completo. ¿Vale? Genial. Pues le das a intro y después te volverá a aparecer selecciones bordes a empalmar, vuelves a clicar bordes en cadena para seleccionar la parte de atrás. Vale. ¿Vale? Y pulsas intro y ya Vale. estás. Y creo que tienes que volver a pulsar otra vez intro para terminar ya de aplicar una vez que Sí, ya está. visualices. Ya está, ya está. Vale, Perfecto. genial. Bien, pues lo que os decía, que A mí lo no se me mejor redondea, perdona, ¿eh? ¿a O sea, quién? he hecho todos A los pasos y Victoria. luego pulso intro por última vez. Espera un segundo. Aquí, se me queda así. Espera, que te voy a visualizar. Otra vez, que eso es lo que me ha pasado a mí. Dale otra vez. Al intro. Sí, te faltará el último intro. A ver. Victoria, háblame tú, que no. A ver, vale, ahora lo veo. Pero no veo la línea de comandos. Ah, sí, ya está, ya está. Ah, vale, te faltaba el último, vale, genial. Sí. Bien, seguimos al siguiente paso para crear una superficie tubular en esta curva, ¿vale? Esto es un poco más sencillo. Entonces, nos vamos a ir a sólido, tubería, ¿vale? Tenemos por un lado tubo, que no es el caso porque lo que tiene es un hueco en el interior. Nos vamos a ir a tubería, que es sólido, ¿vale? Y seleccionamos, a ver, yo no sé si había seleccionado ya mi curva, sí. Ya tenéis seleccionada mi curva, un momentito. Aquí. Pero voy a reducir algunas ventanas para que podáis ver mejor. Bien, nos va a pedir el radio inicial y el radio final, pero como van a ser iguales, con introducir el primer radio va a ser suficiente, ¿vale? Entonces, de radio inicial le vamos a poner 0.3 y las opciones que tenéis que tener en tapar lo dejáis en plano. En el caso de Windows vais a ver que tenéis el enlace tapar, lo dejáis en plano y que no tengáis activado grueso. ¿Vale? En grueso tiene que estar no y en tapar tiene que poner plano. En el caso de Mac, pues veis que lo definimos aquí. Bien, entonces nada, aplicamos el primer intro y en el radio final lo mismo, volvemos a aplicar intro y intro por última vez. Y ya tendríamos el tubo en nuestra curva. ¿Todos hasta aquí? No.
Venga, os espero un poco. El radio os he comentado que es 0.3 en ambos lados. ¿Y con qué herramienta lo has hecho? Estamos en sólido de nuevo. Sólido, tubería. Vale, vale. ¿Vale? Un poco gordo este cable, ¿no? Bueno, es que este no es cable. Este es como la sujeción del soporte. Os voy a enseñar, que os va a venir bien para haceros una idea, cómo es cómo quedaría los auriculares, ¿vale? Entonces, esta es como la unión del soporte aquí a la banda superior y el cablecito es un poco más pequeño, es este de aquí. ¿Y qué has Vale. dicho que había que desactivar? ¿Cómo que había que desactivar? Ah, vale, en el caso del, sí, del caso de la tubería teníais que tener tapar plano y gruesa no. Voy a desactivar. Bueno, esto ya te os digo, es lo que vamos a intentar conseguir hoy, entre hoy y el lunes, y nos quedan partes por hacer. Vale. ¿Ya lo tienes, Lucas? Sí, gracias. Vale. Para el segundo tubo, que es este de aquí abajo, ¿veis esta curva de aquí? Vamos a hacer lo mismo. Lo que pasa es que esta va a ser un poco más finita, pero es el mismo procedimiento. Nos vamos a ir a sólido, tubería, le vamos a poner 0.2 en lugar de 0.3, ¿vale? Tapar plano y grueso no, y ya estaría. Le aplicamos varias veces intro y hacemos ya el tubo, ¿vale? Este es un poquito más pequeño de diámetro. Y ya tendríamos la parte del soporte. ¿Cuál era el diámetro? En este es 0.2. Bien, ahora vamos a pasar a la banda del casco. La banda del casco tiene una parte un poquito más compleja, pero bueno, no os preocupéis porque vamos a ir despacio. Entonces, vamos a desactivar, vamos a quitar la visualización del soporte. Mostramos las curvas de forma de banda y vamos a poner activa la capa banda. Vamos a marcar la capa banda. El soporte le voy a quitar la visualización también. Voy a centrar la banda. Bien. Este modelo está diseñado simétricamente, lo que está es ajustado al eje de coordenadas del plano de construcción. Si veis la vista frontal, el eje de coordenadas, aquí está el punto 0, 0, por aquí pasa el eje de las zetas, el eje X, perdón, sí, el eje X está aquí. Y eso es lo que nos va a ayudar para hacer la simetría del altavoz, de todos estos elementos, y también cuando terminemos la banda de estas terminales redondeadas, ¿vale? Es importante que sepáis esto para entender por qué estamos construyéndolo así. Voy a quitar la visualización del modelo completo. Como os digo, estamos en la capa banda activa y visualizamos las curvas de la banda, ¿vale? Entonces, esta banda está formada por, os lo voy a mostrar en perspectiva. Esta banda está formada por unas elipses, o sea, la sección que recorre toda esta trayectoria, todo este semicírculo, es una elipse, ¿veis? Una elipse que vamos a repetir en el cuadrante superior y vamos a repetir a la derecha. Es importante que veáis que, lo digo de cara a los anillos y a las pulseras o brazaletes que diseñéis, que cuando hacemos una sección alrededor de una curva para que nos genere esa superficie, esa sección tiene que estar transversal a la curva. Os voy a mostrar el ejemplo aquí. Esto es importante, sobre todo, ya os digo, cuando hagáis los anillos y los brazaletes. Bien, esta es nuestra curva
de la banda, en la curva superior. Como veis, no llega al cuadrante, al punto del cuadrante, se corta antes. Y este es el círculo completo. Entonces, la sección, las elipses que nosotros vamos a diseñar van a partir de este punto, se va a repetir aquí y se va a repetir aquí, ¿vale? Y siempre que dibujemos una sección para repetirla a lo largo de una curva, tiene que ser una sección que esté dibujada de forma transversal a la curva. Quiere decirse que si dibujamos un radio, nos va a coincidir con ese radio de la curva. ¿Veis? Aquí tengo el radio dibujado y aquí tengo otra sección. Lo voy a ver en perspectiva. ¿Veis? Porque así aseguramos que no está inclinada y la superficie que se genera es correcta. Os voy a enseñar la opción errónea, que es esta. Como veis, esta... A ver. Esta sección de aquí no estaría transversal a la curva, estaría un poquito inclinada. Esto nos ocurrió ayer en la clase del grupo 2 porque esta primera sección, pensando que esto era un cuadrante, no nos dimos cuenta de seleccionar bien al dibujarlo que tuviera ya la inclinación correcta correspondiente con el radio, ¿vale? Entonces la dibujamos como si estuviera aquí posicionada en el cuadrante de forma recta, ¿la veis? Esta sería la errónea. Os lo voy a mostrar mejor en la vista frontal para que veáis que es muy sutil el giro, pero esta sección sería incorrecta porque es la que correspondería al cuadrante y esta que está un poquito ya rotada es la que corresponde a ese punto. Si alargáramos esta sección hasta el centro, coincidiría con el radio, ¿vale? ¿Entendéis esto o estoy explicándolo un poco regular? Sí. ¿Sí que es regular o sí que lo entendéis? No, lo entiendo, lo entiendo. Vale, esto es lo mismo que hicimos el otro día cuando dibujábamos el brazalete. Lo que pasa que para simplificar y para facilitarlo, lo dibujamos en la vista superior, ¿os acordáis? Lo dibujábamos aquí y nos lo llevábamos a este punto, al cuadrante, simplemente elevándolo de forma paralela y así nos aseguramos que estaba correcto. Pero en el caso de esta banda, claro, es que no empieza justo en el cuadrante, empieza un poco más arriba, ¿vale? Entonces tenemos que dibujar nuestra sección pues con la inclinación de ese radio correspondiente, ¿de acuerdo? Para eso tenemos una opción dentro del dibujo de la elipse que se llama alrededor de curva. Al elegir esa opción, alrededor de curva, ya nos la va a dibujar con el grado de inclinación que correspondería a ese punto de la curva, ¿vale? Bien, entonces vamos a proceder a eso, a dibujar esa elipse. Voy a quitaros... Pero una cosa, Ana, Sí. yo no tengo todo eso. No, es que esto lo he dibujado yo para explicároslo. Las capas esas de elipses también. Sí, sí. Todas Vale. estas capas de elipse para que vierais la que se ajusta, la que no, lo he dibujado para explicároslo. Vale, vale. ¿Vale? El lunes en clase os enseñaré el modelo de un anillo. A ver, un momentito, que os lo enseño así por encima para que veáis lo que os estoy comentando. Este anillo que dibujé hace tiempo, pues tiene una curva un poco más compleja, como veis. Tiene esta parte de aquí que sí corresponde con un semicírculo, que sería el inicio, y la No se sujeción ve. al... Ay, No perdón. vemos el anillo. Es que a la hora de compartir, no sé por qué no se comparte Creo que todo el lo pillo. programa. Esperad que comparto esta pantalla en concreto. Es que me tendría que dejar compartir. Vale, ahora sí lo veis, ¿no? Sí. Vale. Sí. Pues eso, en este anillo que, como os comentaba, diseñé hace tiempo, veis que aquí la base, la sujeción al dedo estaría aquí, pero luego tiene un poco una forma enrevesada por arriba que hace varios giros y demás, ¿no? Yo partí de esta sección y lo que hice fue repetirla por matriz a lo largo de la curva, pero en algunos puntos, a ver, os voy a mostrar.
esa sección pues la fui rotando, modificando, agrandando, reduciendo, ¿vale? Para que fuera variando en la curva. Hoy lo que vamos a hacer simplemente es, os voy a mostrar esta de aquí mejor. Lo que vamos a hacer es, una vez que hemos posicionado nuestra sección, que como veis esta sí corresponde al cuadrante, con lo cual es mucho más fácil cuando trabajéis un anillo y un brazalete, que dibujéis la sección en el plano superior y después simplemente la elevéis al punto de inicio del cuadrante, ¿vale? Y una vez que la tengáis ahí, porque ya os olvidáis de rotaciones ni nada, que ahí ya estaría correcta, ya podéis repetirla a lo largo de la curva y luego modificar en los puntos que consideréis. Por ejemplo, para repetir esta forma, que es lo mismo que vamos a hacer hoy, me voy a ir a transformar, matriz, a lo largo de curva, selecciono mi curva de trayectoria, esperad, voy a desactivar todo, transformar, matriz, a lo largo de curva, selecciono el elemento que quiero repetir, que es este, que está ya bien posicionado, selecciono la curva de trayectoria, ¿vale? Y le digo el número de elementos que quiero repetir. Imaginaros, pues que pueda necesitar 8 o los que sean. Entonces, ya todas estas secciones me las está dibujando transversales a las curvas correspondientes, ¿vale? No las está dibujando con una inclinación incorrecta. Están correctamente posicionadas, ¿veis? Porque el punto de partida, esta curva de partida ya estaba correcta, estaba transversal a esa curva, ¿vale? Luego ya más adelante os explicaré si estos elementos pues quisierais ponerlos en otro punto de la curva o moverlos, cómo haríamos. Pero en principio ya tendríamos esta opción y a partir de aquí yo ya puedo generar mi superficie, ¿vale? Que sería superficie a través de un barrido por un rail, que es lo mismo que vamos a hacer en la banda del auricular. Vale, bueno, pues he hecho este inciso para que entendierais un poco el porqué de cómo deben estar situadas las secciones, deben estar transversales. Vamos a continuar dibujando esa elipse que nos va a servir para la sección de nuestra banda. ¿Vale? Entonces, para ello, como os he dicho, estamos en la capa banda activa y tenemos las curvas de forma de banda activas también. Nos vamos a ir a Queda congelado, perspectiva. ¿no? Ana, no sé si soy solamente yo, pero... Ay, sí, que no lo veis. Sí, no- sí. Espera. Voy a dejar de compartir de nuevo y compartir esta pantalla. Vale, ya estamos aquí. Bien, ya estamos aquí. Entonces, vamos a seleccionar el botón de elipse y nos va a venir bien esta primera opción que tenemos. Veis que tenemos muchas opciones de generar una elipse. Los puntitos que marcan los dibujos son los elementos que o sea, los puntos de referencia que os va a pedir. En nuestro caso vamos a elegir desde centro, con lo cual nos va a pedir el punto central de la elipse y veis que hay otros dos puntos más que son los radios, el radio mayor y el radio menor de la elipse, ¿vale? Tendríamos también la opción de dibujarla por su diámetro, con lo cual veis que nos pediría estos 3 puntos del diámetro y uno de los radios pequeños, desde los focos, desde alrededor de una curva, etcétera, etcétera, ¿vale? Normalmente en los dibujos de Aderrino vais a ver qué elementos os va a pedir para dibujar las formas que queréis hacer. Lo primero que tenemos que hacer para que esta sección la dibuje transversal y no la dibuje incorrecta es seleccionar alrededor de una curva. ¿Vale? Habéis elegido la opción ya de generar la curva, o sea, perdón, la elipse, todos, y marcáis aquí, alrededor de curva. ¿Vale? Vamos a marcar también como referencia a objetos y forzados el ortogonal. ¿Vale? En el caso de Windows lo tenéis aquí abajo. ¿Elipse desde centro o cuál? Sí, el primer botón, voy a cancelar. La primera opción es elipse desde centro. Lo podéis ver desde la pestaña estándar o desde curva. Podéis también definir aquí lo que queréis hacer, elipse desde centro. ¿Vale? Una vez que estamos en la primera opción, todavía no hemos pulsado nada más, solo hemos marcado ortogonal.
tenemos que clicar en alrededor de curva para que nos la dibuje transversal, como corresponde en ese punto de la curva, ¿vale? ¿De acuerdo? Y lo siguiente que nos va a pedir es el centro de la elipse. Entonces podemos marcar la referencia objetos fin para posicionarnos en este punto. Bueno, yo tengo que seleccionar primero mi curva y ahora el centro de la elipse estaría en este punto de aquí, en el final de la banda, ¿vale? Hacemos clic aquí. Bien. Y ahora nos va a pedir el final del primer eje. Tenemos marcado ortogonal, entonces como veis solo nos vamos a poder mover en dos direcciones. Ahora estamos trabajando en el primer eje, que tenemos que ponerle de valor 0.5 y nos posicionamos en la dirección de las X. Veis que tenemos aquí en la izquierda de nuestra pantalla perspectiva el eje de coordenadas, nos vamos a posicionar en el eje de las X, ¿vale? Para el radio menor, que mide 0.5. Una vez que estéis ahí, pues nada, hacemos clic y ya estaría. Ahora lo que vamos a hacer es Ana, marcar el eje de las Y. Dime. a mí lo de que solo te deja moverte hacia un lado no, en plan, me deja moverme hacia donde quiera. ¿Por qué no has pulsado ortogonal? ¿Y dónde está eso? Ortogonal está, en PC está, perdón, en Windows está aquí en la línea inferior, donde tienes las referencias a objetos, tienes Sí. que tener una línea de opciones que es forzado a rejilla, ortogonal, planar, Smart Track. Sí, pero ortogonal no lo veo. Tiene que poner orto, como pone aquí, orto. Tienes que tener marcado orto y Smart Track, porque el Smart Track nos va a ayudar a definir también las distancias y las referencias a los puntos. ¿Ya lo has encontrado? No. Me Esa sale fin cerca punto No, med. esa línea Ah, vale, opciones, sí, vale. Sí, es ya lo he la de encontrado. referencia a objetos, es otra línea aparte, ¿vale? Ok. Bien, estábamos ahora diseñando el segundo eje está en el eje de las Is, ¿vale? Y a este le tenemos que poner como valor 2. Ponemos valor 2, pulsamos intro y ya está, y hacemos clic en la pantalla. Y ya tendríamos dibujada nuestra elipse. Perdón, ¿el primer valor cuál lo has dicho? ¿Qué es? El primer valor era 0.5 y el segundo valor es 2. El primer valor estaba en el eje de las X, simplemente aquí en pantalla os posicionáis en el eje de las X y el segundo valor lo hacíamos en el eje de las Y. Para que ahora nuestra elipse va a ir posicionándose en esta dirección, entonces el eje más largo es el transversal a la curva. Nos tiene que quedar de esta manera. Os espero a los que os falten. ¿Lo ¿Y tenéis cuánto todos ya? mide el final del segundo eje? El final del segundo eje tienes que poner 2 y pulsar intro, Ah, vale, gracias. ¿vale? Y posicionarte en la dirección de las Y, del eje Y. Si lo ponéis la elipse cerca del eje de coordenadas, vais a ver mejor para posicionaros con el cursor, ¿vale? Igual que lo tengo yo aquí. Bien, ¿lo tenéis? ¿Alguien más falta por hacerlo? Yo, un momento. Vale, vale. Si lo vemos en la vista frontal, vais a ver que tiene la inclinación que os decía, ¿vale? No, si lo veis aquí, veis que no coincide
no está en paralelo con la rejilla de construcción, está un poquito inclinado porque sería el ángulo que le corresponde a ese radio que va al centro de nuestra circunferencia. ¿Vale? Este estaría correcto y ya se va a repetir de forma correcta. Se va a repetir en este punto y le vamos a decir que se repita 3 veces y en este otro de aquí. Bien, ¿puedo continuar ya? Sí. ¿Sí? Vale, genial. Bien, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es la misma opción que os he enseñado para el anillo, repetir esta sección de la elipse en 3 puntos, en el cuadrante superior y en este otro punto de la derecha. Entonces vamos a ir a transformar, matriz, a lo largo de curva. Y me va a pedir primero el objeto para crear esa matriz, que sería nuestra elipse. Aplicamos, le damos a intro y después nos va a pedir la curva de trayectoria, que es la banda. Como número de elementos le vamos a poner 3, que es suficiente. Y la orientación, vamos a elegir forma libre, para que nos lo oriente ya de forma transversal a la curva. Si le pusiéramos sin rotación, como veis, nos lo haría, no haría el giro, lo posicionaría en la misma inclinación del original. Nosotros lo necesitamos con orientación forma libre. Entonces son los 2 únicos valores que tenéis que definir, 3 elementos y forma libre, y aplicamos, y ya estaría. ¿Vale? El siguiente paso, como veis, como habéis visto en el renderizado, esta parte de la banda es más ancha. Entonces lo que vamos a hacer es transformar esta elipse. Vamos a modificar su tamaño en el eje de la X solamente. Vamos a alargarlo, ¿vale? El eje Z va a quedarse igual. Entonces nos vamos a ir a transformar. Escalar 1D. Porque ya os digo que solo vamos a transformar en una dirección. Entonces, para facilitar el trabajo, pues ya directamente lo elegimos desde aquí. Escalar 1D. Seleccionamos esta curva, que es la que vamos a escalar. ¿Vale? Le damos a intro. El punto base podemos marcar de referencia a objetos centro. Le damos clic en pantalla. Y el factor de escala que le vamos a poner es 2. ¿Punto base cuál, perdona? El centro, por ejemplo. ¿Vale? Factor de escala 2. Y ya, ¿veis? Tenemos aquí, si yo me pongo en el eje, el único eje en el que me deja transformar, pues ya visualizo cómo quedaría. Y nada, hago clic o intro y ya tendría la elipse más agrandada, ¿veis? En la banda por la parte de la cabeza para que tenga una mejor sujeción. El siguiente punto es muy sencillo, es el barrido por un carril. Nos vamos a ir a superficie, barrido por un carril, selecciona. Sí, Perdona. dime. Es que no me sale el centro, o sea, no me deja coger el centro directamente. A mí tampoco. ¿Tenéis marcado el centro aquí en referencia a objetos? A ver. Ahora sí. Ahora sí. Sí, es importante que sepáis que siempre tenéis que marcar la referencia a objeto que os interese en cada momento. ¿Y factor de escala? Factor de escala 2. ¿Y dirección? La dirección, como teníamos 1D, pues la dirección solo te va a dejar una dirección, la dirección del eje de la Y, ¿vale? Buah, pues se me ha movido a tomar por culo.
¿Has puesto 2 o has puesto otro valor? He puesto 2, pero rollo, se me ha movido la elipse total, o sea, no se me han ido solamente... A ver, si es que no has cogido el centro de la elipse, has cogido el centro de la curva, de la banda. Vuelve a hacerlo, cancela y vuelve a hacerlo otra vez. Venga, lo hago yo también. Voy a transformar mi elipse. Transformar, escalar en una dimensión, nada más. El punto de base, recordad que me tengo que acercar a la curva, no a lo que yo creo que es el centro, sino a la curva para que me aparezca el punto central, ¿veis? Y ya está. Hago clic ahí en cualquier sitio si veo que ya está el centro escogido. Y ahora pues solo me va a dejar moverme en estos dos, en este eje de aquí, ¿vale? Aunque pueda moverme en alguno más, pero voy a escalar en este eje solo, en esta dimensión. Factor de escala 2, que ya está correcto. Me quedo posicionada por aquí o por aquí y le doy a intro. Y ya tengo la previsualización de cómo queda mi curva. La dirección se la he marcado bien y ya vuelvo a darle intro otra vez, ¿vale? Y ya estaría. Ahora sí, Lucas. ¿Y a quién más le faltaba? ¿Andrea? Me la ha dejado igual que estaba antes. Es que no sé qué le pasa. Pues a lo mejor te ha faltado algún intro por aplicar. A mí también me lo deja igual. Pues probablemente sea eso. Os digo otra vez el proceso. Elegís escalar 1D. Cuando solicitáis el punto base, marcáis un punto, el punto central, por ejemplo, pulsáis intro. Cuando te solicita el factor de escala o primer punto de referencia, escribes 2, pulsas intro. Y cuando te pide la A mí dirección es de que no me escala... deja cambiarlo ahí. Me pone 1 y no me deja cambiar la 2. Ah, vale, ya está. ¿Ya? Vale. Cuando te solicita la dirección de escala, arrastras el cursor en la dirección del eje Y y haces clic en pantalla. Vale, gracias. ¿Vale? Os Gracias. faltaba ese punto, ¿no? Eso faltaba. Vale, pues ya estaría. Bueno. Entonces, ahora vamos a hacer el barrido. Tú, Andrea, igual, ya lo tienes, ¿no? No, Pues se me ha ido por completo. Es pues en punto base y elijo el centro. sí, Luego pone factor de escala, referencia y pongo ahí 2. sí. Le doy a intro. Dirección de escala, le doy a la derecha. Arrastras el cursor en la dirección de las Is y haces clic. Ah, ya está. Vale, Ahora sí. vale. Gracias. Venga, nada, vamos a hacer el barrido por el carril. Nos vamos a superficie, barrido por un carril. Seleccionamos el carril. Y ahora vamos a seleccionar las curvas de sección transversal que están correctas por el mismo punto, ¿vale? Si las seleccionamos por este lado, pues todas por este lado. Recordad que era sensible este comando al punto donde se marcábamos y luego directamente damos en aceptar y vamos a ver las normales, las flechitas que tienen que estar todas apuntando en la misma dirección, ¿vale? Si veis que no apuntan en la misma dirección, como nos pasaba con el iglú, pues nada, veis que podemos posicionarnos al final de la flecha para invertir la dirección. Nos posicionamos ahí o al final de la flecha o por el medio y veis que podemos invertir esa dirección. Si no estuvieran correctas, si las tres apuntan al mismo lado, están correctas. Lo único que tenemos que hacer es intro de nuevo y decirle que en las opciones de curva nos reajuste el carril, ¿vale? Esta opción de aquí y ya estaría barrido. ¿Vale? Nos quedaría ya la banda. Yo ahora que lo estoy viendo creo que, a ver, creo que al ir repitiendo he transformado las tres elipses. Las he puesto las tres al mismo tamaño.
A ver, o no. No, lo que he hecho es que la interior... A ver. Vale, lo que he hecho es que esta de aquí no la había ampliado. Bueno, si la tenéis vosotros correcta, está bien, por no retrasarme más yo en esto. Vale. Ahora vamos a hacer la parte del redondeo de los extremos. Ana, ¿lo puedes repetir rápidamente? Es que me falta algo, pero no sé el qué. ¿Pero has hecho el barrido? ¿Lo has hecho? No, eso No. es ahí me he perdido. ¿En el barrido por un carril? Sí, Vale, pues es muy sencillo. Esto es superficie, barrido por un carril. sí. Estoy eligiendo los menús superiores porque como estamos trabajando en Rhino para Mac y Rhino para PC, pues para Windows no quiero que nos despistemos más todavía buscando por los menús de aquí, ¿vale? Entonces, superficie, Vale. barrido por un carril, seleccionamos el carril que es la banda, ¿vale? Sí. Y ahora, sin darle a intro, ya seleccionamos las curvas de sección transversal. 1, 2 y 3. Y ahora Vale. sí aplicamos intro. Aseguramos que las líneas de las costuras, o sea, las flechas de las costuras apuntan en la misma dirección. Recordáis que eran las costuras, ¿no? Cuando os expliqué el primer día cómo eran los planos, o sea, perdón, las superficies, que las superficies son rectangulares, y cuando las adaptamos a las formas donde se unen los bordes de los extremos, pues esa es la costura. Nosotros aquí vamos a generar una superficie y donde se va a unir es en las costuras. Las costuras tienen que estar con estas flechas apuntando en la misma dirección, ¿vale? Y nada, cuando Una esté. cosa, ya sé, creo que ya sé por qué no me sale bien. Por- Cuando me sale lo de las flechas, o sea, después Sí, de darle al intro, sí. a mí se me han puesto en plan, el punto de que une las elipses está por fuera. Tú lo tienes por dentro. Pero eso es ¿Eso porque importa? no, es porque yo he aplicado lo que os digo que importa. Voy a hacerlo de nuevo. A ver, espera. Superficie, barrido por un carril. Selecciono mi carril. Lo que importa es que apliquéis siempre el clic al seleccionar las curvas de sección transversal en el mismo sitio. Si yo esta le doy aquí, en este lateral, a la siguiente voy a procurar no darle en este otro lateral, sino en Sí, el eso mismo. sí lo he hecho. ¿Vale? Y a esta última en el mismo. Entonces, cuando le doy clic ya vais a ver, pero lo importante es que todas tus flechas apunten en la misma dirección. Vale. Tú a lo mejor has hecho clic aquí atrás y por eso te aparece el punto ahí atrás, que lo podemos mover, ¿eh? ¿Veis No, me que... parece ahí donde te aparece a ti ahora, pero en todas las elipses, en plan por fuera. Ujú, bueno, no pasa nada. Sí, Vale, vale, la cosa es que la flecha esté bien, vale. ¿vale? Y nada, aplicamos el barrido. Y listo. Como además en este caso es que no son formas muy diferentes, son formas que puede ser una transición, es una transición regular, entonces no os tiene por qué dar problema, no va a estar girada la banda, a no ser que hayáis clicado en el extremo opuesto de la elipse. ¿Vale? ¿Te sale bien ya, Sí, ya me sale perfecto. Diego? Vale. Genial. Bueno, pues entonces ya tendríamos la banda y ahora lo que vamos a hacer es el redondeo de los extremos. Como veis aquí, vamos a hacer esta parte. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo se os ocurre que podríamos hacer este extremo de aquí? ¿A alguien se le ocurre alguna opción? Haciendo una elipse perpendicular a la otra. Haciendo una elipse por aquí. Sí, eso. En este caso no haría falta porque sí, o sea, lo que tú dices sería una opción, pero ya tenemos la elipse, ¿vale? Tenemos ya nuestra curva. Entonces, lo único que necesitaríamos solo es la mitad. La mitad para hacer una revolución y tendríamos generar una superficie por revolución, ¿vale? Que al final es un poco lo que tú decías, pues poner la mitad de la elipse aquí y podríamos revolucionarla, pero como ya la tenemos de partida, podemos utilizar ya la elipse que tenemos dibujada. Como solo necesitamos la mitad, lo que tenemos es que partirla, ¿vale? Entonces vamos a ir a la opción partir.
Y esta opción de partir o recortar, recordad que necesita de otros elementos que le marquen por los puntos que vas a partir o recortar. En este caso, como los cuadrantes nos van a servir de puntos de referencia y además son el eje de rotación, pues vamos a utilizar esos puntos, ¿vale? Entonces, cuando nos especifique, nos diga seleccione los objetos a partir, vamos a marcar la opción punto. Vamos a definir la curva que vamos a partir. Y el punto de curva van a ser nuestros cuadrantes. Voy a quitar todos los demás que me van a molestar ahora y voy a dejar solo cuadrante. ¿Vale? Entonces me voy a aproximar al cuadrante, que además la línea esta de la polisuperficie me va a ayudar, o sea, perdón, de esta superficie me va a ayudar para encontrarlo. Va a estar aquí y aquí. Doy clic en el primer cuadrante y clic en el segundo cuadrante. Y cuando ya he clicado los dos, aplico intro y ya tendría, aunque no lo veáis, mi curva partida. Puedo seleccionar este lado o puedo seleccionar este otro lado. ¿Vale? ¿Lo habéis podido hacer? ¿Estáis en ello? Sí, sí, sí. Vale. Yo es que no entiendo por qué es tan sensible lo de, o sea, para intentar moverlo es un coñazo. ¿Intentar mover el qué? La cámara. Que se va a todas partes. Claro, Sí. pero por eso os he dicho antes que, mira, si seleccionáis la curva y os vais aquí a la opción de la lupa por selección, zoom por selección, voy a marcar el zoom por selección, es mucho más sencillo porque nunca se va a ir de la pantalla, ¿vale? Esta opción es la mejor para trabajar, por eso os la he comentado al principio. ¿La has encontrado, Lucas? En la pestaña estándar tienes ahí ese zoom por selección. Vale, gracias. ¿Vale? Y así podéis trabajar más cómodamente. Bueno, ¿ya la tenéis todos partida? ¿La curva? Sí. Vale. Vamos a pasar al siguiente paso, que sería hacer, como hemos comentado, la revolución de esa curva para crear esa superficie, ese redondeo que nos falta. Me voy a posicionar aquí, a ver si la veis mejor así. Bien. Entonces, vamos a crear la superficie de revolución, nos vamos a ir al menú superficie y elegimos revolución. Seleccionamos una de las mitades a revolucionar, una de las mitades que hemos obtenido, ¿vale? Y cuando voy a darle a intro yo en mi caso porque ya he seleccionado la mitad, ahora nos va a pedir ese eje de revolución que, como hemos comentado, lo va a formar los cuadrantes. Voy a quitar ortogonal, que yo lo tenía marcado y no me va a dejar seleccionar bien mi eje de revolución. Solo tengo activos los cuadrantes, ¿vale? De punto de referencia a objetos. Entonces, el inicio del eje de revolución voy a clicar en un primer cuadrante y el final del eje de revolución en el segundo cuadrante. Y ya lo tendría. ¿Vale? Como ángulo inicial podéis marcar 0 está bien. O nos podemos ir al otro cuadrante de aquí. A ver, aquí lo veo mejor. Y luego es como si echáramos la capota, ¿veis? Arrastramos en pantalla. No vamos a hacer 360 grados de ángulo de revolución, vamos a hacer 180, si queréis poner el valor 180. Y si no, simplemente en pantalla, pues vais tirando de vuestra curva hasta llegar al otro extremo, hasta llegar al otro cuadrante, al otro punto de intersección, y hacéis clic y ya habríais cerrado, redondeado ese extremo. ¿Vale? Venga, os dejo que lo terminéis. Me preguntéis si habéis tenido algún problema. Ana, a mí no
a la hora de partir no me deja seleccionar el punto para partir la elipse. ¿Pero has marcado cuadrante en referencia a objetos? Sí, Pues entonces sí te tiene que dejar. Y lo que has seleccionado es la curva, ¿verdad? la elipse dices, ¿no? Sí, la curva de la elipse, efectivamente. Sí, Pues luego, mira, estas líneas de aquí, longitudinales de la superficie, te van a ayudar a encontrar esos cuadrantes, ¿vale? Solo tienes que ir desplazándote por la curva. es que cuando me pide, en plan, me pide que le diga la elipse a partir y la selecciono. Y después cuando me pide los objetos de corte, le doy al punto y se me selecciona todo. Le das al punto. Ah, mira, vamos a ver. Cuando hemos partido la curva, me voy a ir otra vez a partir yo. Desde el primer momento tienes que decir, desde el primer momento que te pide los objetos de corte, le marcas el enlace punto. Ah, ¿Vale? No es, no lo había visto. no es que tú marques punto aquí en la referencia a objetos, sino que marcas punto, Vale, vale. que vas a cortar, tus referencias de corte van a ser unos puntos que tú vas a definir luego, ¿vale? Y esos puntos, una vez que le das a punto y ya los has definido, es cuando utilizamos la referencia a objetos cuadrante. Y ya simplemente te vas posicionando en la curva Vale. y llegará un momento en que encuentres el cuadrante. Te puede servir de referencia esta línea longitudinal, como te digo, para encontrarlo. Y la de la posterior igual, porque coinciden, ¿vale? Vale, ¿Vale? ya está. ¿Ya está? Sí. Bien. Luego, lo que hemos hecho es la revolución de esta curva que ya hemos partido. Nos hemos ido a superficie, revolución, hemos seleccionado la curva, la mitad de la elipse, y una vez que ya la tenemos, le damos a intro. ¿Vale? Nuestro eje de revolución van a ser de nuevo esos cuadrantes, esos puntos que marcan el cuadrante. 1, 2, ya tengo este eje, alrededor ves el círculo alrededor del que va a girar mi curva. Entonces le puedo marcar el ángulo inicial, pues ya os digo, este primer cuadrante, y el ángulo final, 180 grados, el segundo cuadrante. Vale. Y ya tendría el redondeado de la banda. ¿Vale? ¿Todos habéis llegado hasta este punto? Sí. Sí, pero hay que hacerlo en los dos. Sí, para hacerlo en los dos lo que vamos a hacer es vamos a reflejarlo. ¿Vale? Nos vamos a poner en la vista frontal, por ejemplo. Vamos a encuadrar bien nuestra banda. ¿Veis que yo he hecho en algún momento algo mal que me la ha girado? No me la ha hecho correctamente. Como os voy repitiendo, yo no sé en qué punto. Pero bueno, espero que el vuestro esté bien. La vista frontal, lo que vamos a hacer es elegir la opción transformar, reflejar. ¿Vale? Nos vamos a transformar, elegimos reflejar y nos dice seleccione los objetos a reflejar. Sería este. Le damos a intro. Y nuestro eje de simetría, como os he comentado al principio, es nuestro eje de coordenadas. Podemos forzar a rejilla y definir este punto o marcar como punto de simetría el 0. Ponemos 0, introducimos ese valor, aplicamos intro y el segundo punto del eje de simetría, pues con ortogonal marcado, podéis marcar en cualquiera de los puntos de este eje, del eje vertical, hacéis clic y ya estaría repetido correctamente en el otro lado, ¿lo veis? Ya está, ya lo tenemos por reflejo ahí, ¿vale? Esta parte es más sencilla. Ahora podemos unir las superficies que hemos generado, podemos unir las tres, la banda y los extremos, con el botón de siempre, el botón de puzzle. Lo unimos y ya solo es una superficie, ¿vale? Os quería enseñar algunos análisis de superficie
que tiene Rhino a disposición. Si yo antes de unir esto, ahora no lo tengo unido, le pido mostrar los bordes, me dice que seleccione las superficies. Veis que en el análisis, en la pestaña de análisis de bordes, me va a decir, me va a dar la opción de ver todos los bordes, de ver solo los bordes desnudos, que son los bordes que no se han unido, que están separados. ¿Veis? Como ahora todavía no lo he unido, me marca estos dos bordes. Esto está muy bien, que ya creo que ya os lo mostré en alguna ocasión, para localizar los bordes o superficies que no se han unido en algún punto y por qué, dónde están esos bordes que puedan estar mal y hay que corregir, ¿vale? Si yo ahora uno mis 3 superficies y le digo mostrar bordes, si le digo bordes desnudos, ya no me va a encontrar ninguno, porque ya está toda la superficie unida, está bien cerrada y no hay ningún problema. En este análisis de bordes no me da ningún problema, ¿vale? Si yo la selecciono y en propiedades veo lo que me dice, pues polisuperficie sólida cerrada y está correcta, ¿de acuerdo? Otra opción que tenéis para visualizar cómo es la superficie, si va todo bien, es escribir cebra. En la línea de comandos escribís cebra, seleccionamos el objeto, damos a intro y veis que nos aplica un dibujito, el dibujo como de una cebra, para que veamos cómo transcurre en nuestra superficie ese dibujo para detectar posibles fallos si las curvas el dibujo de la cebra no es correcto, ¿vale? Podemos dibujar la cebra vertical u horizontalmente. Y veis, pues como la está dibujando correctamente, no detectamos ningún problema. Esta es otra forma de analizar también los objetos, ¿vale? Tanto cebra como mostrar bordes. Bueno, os he dado un poquito de tiempo mientras tanto para que llegarais todos y ahora nos vamos a ir a generar el cable. ¿Vale? Entonces, las capas que vamos a centrar de nuevo en nuestro trabajo. Las capas que vamos a trabajar ahora son las curvas del cable, visualizamos curvas de cable y nos vamos a poner en la capa cable. Las demás, si queréis, podéis quitarlas para trabajar con más claridad. Solo vamos a visualizar estas, ¿vale? Entonces, si vemos el modelo completo, vemos que tenemos aquí un cable con forma de hélice que tiene un extremo en el que esa hélice ya no se aplica, aquí, y otro extremo aquí en el que la hélice tampoco se aplica. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, por este motivo, esta curva no está unida a esta otra ni a esta otra. Porque aquí vamos a hacer un trabajo y aquí simplemente vamos a unir esta curva para continuar la generación del sólido, pero sin aplicar la hélice. Bien, explicado eso, lo primero que vamos a hacer es la hélice. En el menú curva seleccionamos hélice. A ver, esperar, sí. Tenéis que tener activa la capa cable, ¿vale? Ahí. Curva, hélice. Y lo que le vamos a decir desde el principio, bueno, a ver en Mac, sí, perdón, en Windows también. Desde el principio le decís alrededor de curva, para que el hélice nos la dibuje siguiendo el dibujo de esta curva de aquí, ¿vale? Decimos alrededor de curva y nos va a pedir que seleccionemos la curva, seleccionamos la curva. Ahora mismo a mí me está haciendo una hélice gigante, con un radio gigante, por eso veis esta maraña roja. Y lo que le vamos a decir a continuación es el radio de nuestra hélice. El radio va a ser 1. En el caso de Windows tenéis que pulsar intro
¿vale? Y en el caso de Mac tenemos que definir aquí ya también el número de giros, que son 30, y el número de puntos por giro, que son 8. ¿Vale? Nos vamos a ir además a la vista derecha y nos vamos a posicionar, a ver, aquí, en chiquitito. ¿Puedes repetir lo último? ¿Número de giros y tal? Número de giros es 30 y número de puntos por giro 8. ¿Vale? Y el radio inicial 1. Entonces vamos aplicando intro. Pero a mí me lo hacen en una línea recta. Claro, por lo que he comentado. Lo he comentado al principio. Nosotros vamos a dibujar la hélice alrededor de esta curva. ¿Vale? Entonces, en curva, hélice, desde el principio tenemos que pulsar este enlace en el caso de Windows y en el caso de Mac aquí, alrededor de curva. ¿Vale? Y seleccionas la curva. ¿Vale, Lucas? Entonces ya te la va a dibujar, como ves esta previsualización, alrededor de esa curva, la hélice, ¿vale? Si veis, aquí al principio ya nos está marcando los puntos, lo que nos va a pedir. Nos va a pedir el centro de esa curva y nos va a pedir el radio. Entonces, como radio inicial, como ya os he comentado, le decimos 1, ¿vale? Giros 30 y número de puntos por giro 8. Cuando hayáis definido todo eso, nos vamos a ir a la vista derecha y simplemente le vamos a orientar con orto marcado la dirección del eje Y. Una dirección ortogonal. Me da igual que sea del eje Y, o sea, me da igual que sea a un lado o a otro, quiero decir, ¿vale? Lo podemos marcar todos hacia la izquierda si queréis, para que termine aquí la curva en el mismo punto. Hacemos clic y ya estaría. Clic o intro. ¿Vale? Los que no tenéis Mac, tenéis que poner primero el punto inicial, escribís 1, pulsáis intro y ya os aparece después las opciones de los giros y el número de puntos por giro. ¿Vale? ¿Ya tenéis la hélice, chicos? Sí. Sí. Los que faltan por decir sí, ¿cómo vais? Sí. Sí. Andrea, Yo sí. también. Javier, Sara, Lucas. Sí. Sofía. Sofía Sí. no. Sí, Alba, tú no podías, ¿no? Estás escuchando. Sí, yo voy apuntando cosas. Vale, vale, muy bien. David, ¿cómo vas? ¿Lo tienes? Gonzalo. Sí, sí, sí. También. Bueno, chicos, es un poquito más lento hoy, lo siento, pero es que además de que son muchos pasos, son 2 sistemas operativos, entonces tenemos que ir un poco así, ¿vale? Lo que os decía, la curva, teníamos separada la hélice porque aunque va a continuar por este lado y por el final, no va a tener ya giros, va a ser el cable recto. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es igualar nuestro remate de curva de hélice a nuestra siguiente curva. Para ello, nos vamos a ir al menú curva, nos vamos a herramientas de edición de curvas y elegimos la opción igualar. Vale, ¿ya estáis? Cuando hemos elegido esa opción, nos dice que seleccionemos la curva abierta para igualar. En este caso va a ser un extremo de esta hélice, podemos clicar por aquí mismo, por un extremo de aquí, y la vamos a igualar y la vamos a continuar por esta otra, vamos a pulsar otro extremo de esta curva, y cuando nos aparece el menú de continuidad, le decimos tangencia y unir. Tiene que estar marcado tangencia y unir. Y ya simplemente decimos aplicar, igualar curva. ¿Cuál era la herramienta?
En curva, Sí. herramientas de edición de curva, igualar. ¿Vale? Y luego ya simplemente dais clic al final de una de las curvas que queréis igualar con la continuidad de la siguiente, volvéis a dar clic en la otra y el mismo proceso que hemos hecho aquí lo vamos a repetir en el extremo de la hélice. ¿Vale? Volvemos de nuevo a decir curva, herramientas de edición de curvas, igualar. Hacemos clic en el extremo de nuestra hélice roja y hacemos clic en el extremo de la otra. Le decimos lo mismo, continuidad con tangencia y unir. Igualar curva y ya estarían unidas e igualadas, ¿vale? Así ya podemos hacer un sólido de este cable. Vale, ¿ya estáis? Sí. Vale, pues vamos a crear el cable con la misma opción que utilizamos al principio para el soporte, con tubería. Nos vamos a ir a sólido, tubería, seleccionamos el carril, que va a ser nuestra curva roja, ¿vale? Nos vuelve a pedir radios de la tubería y va a ser el mismo radio al principio que al final, nos vale el 0,2 último que utilizamos, ¿vale? Y las opciones que teníamos ya, tapar plano y grueso no. Vale, aplicamos 2 veces y un último intro y ya tendríamos nuestra tubería haciendo nuestro cable. ¿Vale? Vamos a hacer el mismo proceso con este otro extremo que tenemos aquí, que no está unido al cable de abajo. Vamos a decir sólido, tubería, seleccionamos nuestro carril, radio inicial 2, todo está correcto, con lo cual aquí damos varias veces intro y ya lo tenemos también, ¿vale? Este sería el cable del altavoz. Habías dicho 0,2, ¿no? 0 puntos. Sí, siempre es un punto. Sí. ¿Vale? Bueno, pues si hemos llegado hasta esta parte, vamos bien de tiempo. Vamos a visualizar ya lo que tenemos trabajado, que es el soporte, la capa del altavoz, la capa de la banda. Menos a los que os falte hacer el altavoz, que ya subiré esa grabación, ya los demás tendríais que tener todos estos elementos. Guardamos para que no se nos pierda el trabajo. ¿Vale? Esta sería, yo lo tengo en semitransparente, con lo cual puedo ver cómo están los elementos, cómo interseccionan, hasta dónde llegan. Y ahora lo que... Sí. ¿Cómo se cambia de capa? O sea, es que el cable lo he hecho en la morada. ¿Cómo lo cambio de capa? El cable, pues simplemente lo seleccionas la polisuperficie, te posicionas en la capa cable y con botón derecho del ratón le dices cambiar capa de objeto. Vale, vale, gracias. ¿Vale? Y ya lo tienes ahí. Si quisieras duplicarlo a capa, pues lo mismo, lo seleccionas, te vas a la capa que quieras duplicarlo. Si lo quiero duplicar, como yo he hecho aquí, modelo completo, pues le digo copiar objetos en capa y ya estaría. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora ¿qué nos faltaría? Pues simplemente duplicar estos elementos aquí, reflejarlos como hicimos con el redondeo de la banda, exactamente igual. ¿Vale? Entonces nos podemos ir a una vista frontal, por ejemplo. Si os resulta más cómodo, lo podemos hacer aquí. Y nada, vamos a seleccionar los elementos que queremos reflejar. Nos vamos a transformar, reflejar. Seleccionamos el algodón,
yo voy a ir punto por punto, no voy a hacer una selección por ventana porque no quiero seleccionar ahora las curvas, aunque bueno, podría bloquearlas, pero voy a ir seleccionando cada una de mis superficies, que además está como la partí, pues también la voy a seleccionar así. El soporte con su tubo, este cable también lo necesitamos, porque es el que va por arriba, el de abajo no lo vamos a seleccionar. Vale, yo en perspectiva voy a seleccionar también el tubo pequeñito del soporte, este de aquí que me falta, y esta otra superficie que también como las había partido en mi caso, tengo que seleccionarlas todas ellas por separado. ¿Vale? Bien, una vez que haya seleccionado los objetos a reflejar, pues nada, le damos a intro. Nuestro plano de simetría, pues como hemos utilizado desde el principio, podemos o forzar a rejilla y posicionarnos aquí en el eje de coordenadas o poner un 0 en inicio del plano de simetría y ya estaría, ¿vale? Y luego nada, si tenéis marcado ortogonal, pues veis que ya nos lo posiciona bien. Cualquiera de los puntos en esta vertical nos vale. Hacemos clic y ya estaría nuestro altavoz, o sea, nuestros auriculares. ¿Lo tenéis? ¿Ya lo tenéis, chicos? Sí. Bien. ¿Cómo se pasan los objetos de una capa a otra? Porque me he confundido y los he puesto en una capa. Pues igual que he comentado antes, seleccionas el objeto, ¿vale? Y te pones sobre la capa con el botón derecho del ratón o con control en el caso de Mac y te aparece este menú flotante en el que le dices cambiar capa de objeto. Ah, vale. ¿Vale? Ya te lo lleva a la otra capa. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más? Yo creo que hay gente que se ha quedado por el camino, ¿no? No me preguntáis y eso me hace sospechar que no habéis seguido el ritmo, ¿no? Yo no tengo... Uy, perdona. No, dale. Que yo lo que no tengo son las almohadillas. O sea, tengo todo excepto Yo esto. iba a decir lo mismo, que me falta solo eso. Vale, pues si queréis, como nos ha sobrado un poquito de tiempo, podemos hacer esa parte con vosotros que os faltaba y los que ya lo tengáis hecho, podéis aplicar materiales, ¿vale? Para aplicar materiales, como ya os comenté el otro día, nos podemos ir a la pestaña de renderizado. Nos vamos aquí a esta pastillita de materiales. Dentro de la pestaña materiales y nada, buscáis en el más materiales que os apetezcan. Por ejemplo, si cogemos plástico, pues aquí tendríamos un tipo de plástico, podemos buscar importar más materiales desde la librería de materiales, que seguramente nos dé más opciones. Por ejemplo, fijaros, en metal tengo más, en plástico tengo todas estas opciones, blanco transparente, bordeos, bueno, diferentes colores opacos y transparentes, ¿no? Jugad un poquito eso, a incluir algunos materiales y aplicarlos a los diferentes elementos. Veis que tenéis incluso la opción de especificar el color y algunas propiedades del material, como la reflectividad, transparencia, claridad, etcétera, ¿vale? Y dentro de la vista perspectiva tenéis la opción de verlo en renderizado, entonces según vais aplicando materiales, pues podéis ir viéndolo, ¿vale? Bueno, pues os dejo. Dime, Francisco. En Windows, ¿dónde está el más que dices? En Windows igual, cuando tienes materiales tienes que tener por aquí al lado de los materiales alguna opción de incluir de más, ¿no? ¿La ves? Es que no aparece ese. Pero tienes que estar en el panel de materiales. Que... En Windows tienes todas las pestañas aquí arriba, sí, de capas, propiedades, tal, pues tienes que estar en la de, mira, en la de materiales, ¿vale? Y ya ahí pues jugáis a introducir varios materiales aquí, incluso pues eso, a probar a cambiar algunas características físicas de los materiales y a probar algún renderizado, ¿vale? Ya está, gracias.
Vale, y ya os digo, en la ventana de perspectiva, pues podéis ver un poco ese renderizado, sin que sea de mucha calidad, pero bueno, podéis ver cómo van quedando los materiales que aplicáis. Ya vemos que no tengo ninguno aplicado. Bien, para los que no tengáis hecho esa otra parte del altavoz, voy a quitarle la visualización de renderizado, me voy a ir de nuevo a semitransparente. Bien, voy a eliminar mis superficies. Y voy a visualizar las curvas del altavoz, ¿vale? Y vamos a visualizar y nos vamos a poner en la capa altavoz, va a ser la capa activa. Las demás voy a quitarlas para que no nos confundan. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo aquí desde el principio. A ver. Voy a ver mi chuleta para decíroslo en los dos sistemas operativos y así no nos equivocamos. ¿Sobre qué capa estamos? Estamos ¿Sobre en curvas? la capa altavoz. La capa activa es altavoz y la capa curvas Es de la visible, ¿no? altavoz es la visible, sí. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es la superficie de transición a partir de curvas con estas tres curvas, ¿vale? Nos vamos a ir a superficie, transición y seleccionamos nuestras tres curvas. Le damos a intro, vemos que los puntos de costura están bien y además las flechas apuntan todas en la misma dirección. Le volvemos a aplicar intro y le decimos transición y ya lo tendríamos, ¿vale? Esta parte es muy sencillita. Bien, ahora lo que vamos a hacer es una extrusión de esta curva. Pero Ana, Sí. vamos, no sé Luis, pero yo toda esa parte ya la tengo, solo me falta en plan lo de fuera. ¿Solo la almohadilla? Sí, ¿Y esta parte también? ¿La extrusión de esta curva también? todo eso ya lo tengo. Ah, Solo me vale. falta la almohadilla. Bueno, ¿y Luis? Yo no, yo estoy Ah, vale. siguiéndote. Vale, bueno, pues vamos a hacer la extrusión de esta curva entonces. Para extrusionar esta curva, el borde de esa superficie, nos vamos a ir a sólido, extrusión de curva plana, recta. Seleccionamos esta curva de aquí, ¿vale? Aplicamos intro y lo mismo, veis que podemos extruir hacia un lado o hacia otro, vamos a extruir hacia la izquierda. La distancia de extrusión es 2. Sólido ya lo tendréis que tener marcado porque estamos generando esta superficie a partir de la pestaña de sólido y aplicamos intro y ya lo tenemos, ¿vale? Lo que hicimos aquí después que fue quitarle la tapa interior, ¿vale? Porque queríamos este sólido hueco por este lado sin tapa. Entonces para ello utilizamos el atajo, las teclas comando Shift en Mac y seleccionábamos y hacíamos clic, seleccionábamos, o Control Shift Windows y seleccionábamos y hacíamos clic, ¿vale? Una vez seleccionado, suprimimos y ya lo tenemos hueco, ¿vale? Como si tuviéramos un sombrero. Bien. El siguiente paso, Lucas, ¿vas bien? Sí. ¿Y Luis? Luis, No, ¿ya yo lo la he hice? cagado ahora, yo la he cagado. He hecho el comando mal, he dado command shift y no me acuerdo qué más y la extrusión se ha multiplicado. No sé. No, es que eso lo hacemos después de hacer la extrusión, Ah. ¿vale? Sí, ya he hecho la extrusión. Tengo, ¿Has hecho la justamente extrusión? lo que tienes ahora en pantalla. Vale, pues si pulsas, te estabas con Mac. Sí, pero lo que no tengo es ese hueco.
Vale, no tienes el hueco hecho, entonces pulsas comando Shift a la vez y sin dejar de pulsar, ves que puedes seleccionar ahí o seleccionar, espera, voy a seleccionar, podemos seleccionar objetos de nuestra superficie con independencia, ¿vale? Sí, Pero tienes que tener las dos teclas pulsadas y hacer Sí, clic sí. en pantalla. sí. ¿Ya está? Sí. Vale, pues una vez que la tienes, simplemente le das a suprimir, a la tecla suprimir y ya está. Ah, vale, ya está. ¿Vale? Vale. Perfecto, gracias. Vale, el siguiente paso que hicimos fue redondear este borde de esta extrusión. Entonces, para ello nos fuimos al menú sólido, porque aunque le hemos quitado una tapa, las superficies están unidas y de hecho hubo uno de vosotros, creo que fue Andrea, que no podía hacer el empalme porque no estaban unidas. Tienen que estar unidas para redondear este borde común a esas dos superficies, ¿vale? Entonces nos vamos al menú sólido, empalmar borde, ¿vale? Seleccionamos nuestro borde a empalmar, que es este borde exterior, y de valor le vamos a poner, de radio le vamos a poner 1. No va a haber siguientes radios, no vamos a trabajar con bordes en cadena, con lo cual, a ver, me tiene que aplicar el 1. Voy a hacerlo de nuevo. Ahora, tengo el 1 aplicado y ya está. Pulso intro, veo el manejador del radio que es correcto, el redondeo, vuelvo a pulsar intro y ya tengo el redondeo hecho, ¿vale? ¿Vale? ¿Ya estáis? Sí. Vale, pues ahora entonces lo que vamos a hacer es cerrar esta el altavoz por aquí. Y para ello lo que vamos a utilizar es las superficies de curvas planas, porque es una curva que está en el mismo plano, ¿vale? Seleccionamos superficies de curvas planas, seleccionamos este borde de curva y damos a intro y ya nos lo ha cerrado. ¿Vale? Pues voy a repetir eso, por favor. Sí, esta parte del altavoz la vamos a cerrar con creación de superficies a partir de curvas planas. Entonces, o en superficie, red de curvas, perdón, en curvas planas o aquí en la pestaña estándar, que es el huevo frito que yo le llamo, superficies de curvas planas. Lo seleccionáis el borde de la curva y le dais a intro y ya está. Ya os crea esa superficie. ¿Vale? Nos ha creado esa superficie, ¿lo veis? Y ya solo nos faltaría hacer la almohadilla. ¿Vale? Para hacer la almohadilla, bueno, podemos unir estas tres superficies. Si queréis podemos hacer una selección por captura y le damos aquí a unir. Y ya, si veis a propiedades, veis que tenemos polisuperficie sólida cerrada. Nuestro altavoz ya estaría cerrado. Bien, ahora solo necesitamos terminar con la almohadilla. ¿Dónde se había quedado Diego? Pero ya lo he hecho. No sé si lo he hecho bien, pero... Vale, sí, pues a lo mejor sí, ¿por qué no? Sí, lo has barrido, ¿no? Has hecho el barrido por un carril de esta curva. Sí. Vale, pues es lo que hay que hacer. Perfecto. Nos vamos a ir a superficie, barrido por un carril. Seleccionamos el carril, que es este borde de curva o borde de superficie. ¿Vale? Y luego, sin darle a intro, le seleccionamos la curva que va a barrir por ese carril y aplicamos intro y ya estaría. Ah, no, yo he hecho revolución por carril. ¿Y te sale igual? Creo que sí. Vale, pues ya está. Reajustamos a carril y barrido. Es lo mismo, en este caso. ¿Vale? Y ya estaría, chicos. Y había que taparlo también, ¿no? No, esta parte no. Ya está tapada por aquí. Lo hemos tapado previamente. ¿Ves? Por un lado tenemos la almohadilla y por otro lado teníamos ya nuestro altavoz tapado. Pero para que no quede hueco. Le pusimos un parche o algo así, ¿no? No, no, el hueco de la almohadilla tiene que quedar, porque ese es el que se adapta a la oreja. Esto es lo que está tapado. Ah, vale. ¿Ves? Vale, Esto sí, está eso me tapado refería. ya. Sí, esto lo hemos tapado ya. Lo hemos tapado y lo hemos unido a la parte del altavoz, ¿ves? Esta superficie. Vale. Pues nada, ya estaría, chicos. ¿Y puedes repetir la última simetría?
que es En lo la, de hacer todo al mismo lado. la simetría del altavoz. Sí, Vale. El altavoz y el cable. Vale. Pues lo que hicimos aquí, Diego, fue seleccionar los elementos que queríamos reflejar, ¿vale? Puedes ir seleccionando con ventana o podemos ir sumando selección. Seleccionamos todos los elementos. En el caso del soporte me voy a la vista en perspectiva para seleccionar esta barrita de aquí, este tubo que me faltaba. Estos son los elementos que vamos a repetir. Es que yo, como lo he hecho varias veces, estoy seleccionándolo todo. Vale, ya estaría. Pues te pones en la vista frontal. ¿Ya tienes todos los elementos? sí. Vale, pues en la vista frontal le decimos transformar, reflejar. Ah, vale. ¿Vale? Sí. El inicio del plano de simetría 0 o te posicionas con forzado a rejilla en el eje de coordenadas. Le damos a intro y luego el otro punto del plano de simetría, pues ya te digo, en la línea, como os he comentado antes, la línea vertical, el que sea, ya lo tienes, ¿vale? Vale, gracias. Ana, Sí, es que no, o sea, cuando hago lo de la almohadilla, sí. no me hace la almohadilla, me tapa directamente, o sea, me tapa me hace el círculo que está hecho. No sé. A ver, le doy a superficie, curvas planas, ¿no? Y selecciono primero la de... No, curvas planas no, Lucas. Superficie por curvas planas era esta, la tapa que hemos puesto en el altavoz, esta. Claro, es que eso es lo que me hacía. Claro, pero esta otra, la almohadilla, la hemos hecho por revolución por un carril. O como ha hecho Diego, por revolución. O superficie o barrido por un carril o revolución, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es superficie barrido por un carril. Eso tenéis que pensar en los elementos que tenemos. Tenemos un carril y tenemos una curva. Pues barrido por un carril. Seleccionamos el carril que es el borde de esta superficie, ¿vale? O la curva que teníamos. Y sin dar a intro seleccionamos también nuestra curva de sección transversal. Y ya sí aplicamos intro. Con reajustar a carril y hacemos el barrido. Ya estaría, ¿vale? Vale, ya lo he hecho, gracias. Vale. Tenéis que hacer un repaso eso, en qué tipo de superficie se pueden generar a partir de qué opciones, por eso lo hemos repasado en bastantes trabajos, para que tengáis claro qué se genera en cada caso, dónde es una extrusión de curva recta, como aquí en el soporte, dónde es un barrido, dónde puede ser una revolución, como aquí en el extremo de la banda, ¿vale? Todo eso os va a ayudar bastante a la hora de diseñar vuestros trabajos, de plantear las curvas de base sobre las que trabajar y luego generar esas superficies, ¿vale? Bien, pues nada, hasta aquí la clase de hoy. Si tenéis alguna duda de lo que hemos hecho, o lo habéis conseguido hacer todos. Como os decía, el próximo día os explicaré mejor, o si queréis podemos hacer un repaso, a ver, por la generación de anillos y brazaletes, porque la mayoría he visto que vais a hacer ese tipo de trabajos. A ver, no sé si estoy mostrando ahora, voy a mostraros de nuevo el anillo, vale, no me lo abre. A ver, archivo, abrir recientes, anillo. ¿Estáis visualizando este? ¿El anillo? Vale, pues el próximo día si queréis, cuando veamos un poquito vuestros bocetos y cómo lo tenéis orientado, vamos pensando en qué recursos vais a necesitar.
Pero bueno, seguramente si vais a trabajar en anillos, brazaletes, pues eso, vais a tener que tener muy claro lo que hemos comentado ahora de las secciones transversales, de hacer la curva de trayectoria del anillo, de cómo modificar estas secciones en algún punto, girarla o hacerla más grande o más pequeña, como hemos hecho en la banda del auricular. Todo eso vais a tener que tenerlo muy claro, ¿no? Para generar pues, elementos con diferentes secciones o secciones variables. Y bueno, lo que os pedía si visteis en mi correo es eso, que trajerais el lunes los bocetos ya y la investigación de la joya para ir más o menos a tiempo para las fechas de entrega, ¿vale? ¿Cómo lo lleváis más o menos eso? ¿Tenéis ya claros los diseños un poco? No os oigo. Más o menos. Más o menos. Sí. Bueno, pues intentad avanzarlo, aunque sea online y plantead varios bocetos, ya que sois 3 personas en el equipo, porque os puede abrir el abanico de posibilidades o unificar luego opciones y demás. Y nada, nos vemos a ver si con suerte nos podemos ver el lunes físicamente, si podemos acceder a la universidad. Menos a Nuria. Dicen que a lo mejor vuelven a confinar. Ya es lo que me temía, que a lo mejor no tenemos ya tanto hielo, pero nos confinan. Bueno, ya veremos, nos tendremos que apañar, chicos. Bueno, pues que paséis buen fin de semana y avancéis mucho el proyecto, ¿vale? Gracias, Igualmente. Igualmente, adiós. Igualmente. Gracias. Chao, adiós.